dejamos a don Luis Aragonés en el fondo de nuestro corazón de futbolero y nos metemos de lleno en un partidazo. En un partidazo. Me parece que ha sido el segundo mejor tiempo que he visto yo del Valencia en mucho tiempo para atrás. Un partidazo. Richard, estuviste, disfrutaste, sufriste. Esto del Valencia, ¿no? Pues sí, por desgracia en los últimos tiempos, sí. Te tienes que remontar años atrás para ver partidos de estos a los que nos tenían acostumbrados, ¿no? Desde la época del Piojo, en la que, bueno, sufrían auténticos descalabros cada vez que el Valencia visitaba Barcelona o incluso aquí, ¿no? Pero sí, yo creo que el partido tuvo muchas connotaciones especiales por el partido en sí, porque siempre los Valencia-Barcelona han sido partidos muy bonitos, muy abiertos, con muchos goles, porque el Valencia necesitaba una victoria como esta para, además de los 3 puntos que los considero importantísimos, por encima de todo yo los considero fundamentales, muy importantes, pero y sobre todo cómo se ganó el partido, ¿no? Cómo se han ganado esos 3 puntos, sufriendo, trabajando, jugando, plantándole cara, arriesgando, presionando y echándole y poniéndole en el campo lo que hay que poner unos jugadores. A mí la verdad, Richard, me gustó el equipo, me gustó la personalidad que le ha implementado Pizzi al equipo. Espero que no sea un partido, que vemos un cambio en el equipo, se ve reflejado, pero con esta limpieza de vestuario que ha habido, me parece que con muy buen criterio, Sí. Era lo que le faltaba al equipo para convencerse de que se puede, con poco se puede. Estoy contigo. Han festejado el triunfo como si hubieran salido campeones de liga. ¿Cuánto hace que no se daba también? Estoy contigo totalmente. Yo creo que la decisión acertada de sacar lo que no se quiere y sacar del vestuario a la gente que no quiere estar, yo creo que eso ha ayudado incluso a los que tenían dudas sobre su participación en el equipo, les ha aclarado el panorama y su profesión, porque al fin y al cabo son todos futbolistas, y ese creo que ha sido el punto de inflexión para que los jugadores se sientan fortalecidos, arropados desde la banda y con las cosas claras, y sobre todo con las cosas claras, porque vemos a cada uno en su sitio, vemos cada uno dónde tiene que jugar, cómo tiene que jugar, cómo se ayuda cada uno a los compañeros, qué manera de trabajar en defensa y sobre todo después en ataque con una libertad que antes no la veías. No la ve. Y aparte, para redondear más la idea que me parece fantástica, la gente común, ¿no? La gente apasionada, la gente que nos juntamos en el bar, en una peña, a disfrutar del partido, sea cual fuese el resultado, pero disfrutamos de la gente. Cree que hoy Piatti aprendió a jugar, cree que Parejo aprendió a jugar, cree que Fegulí volvió a ser el chico en 2 partidos que nos deleitó hace no muy poco, firmó contrato, le dieron más dinero y desapareció. O sea, los jugadores profesionales no aprenden, Zamora, a jugar. Se sienten arropados como todos los conceptos que has tirado tú, se sienten confiados, se sienten seguros de sus cualidades que está explotando en este caso Pizzi, el míster. A eso voy yo. No crea la gente que aprendieron, no. Hoy se sienten arropados, hoy se sienten jugadores de fútbol. Mirá, no, y que saben que lo que van a hacer en el terreno de juego, la gran diferencia es que no va a ser criticado, sino va a ser apoyado. Ahí está. Y animado, encima animado. Y yo creo que además es que, Darío, mira, yo tuve la suerte de ver el partido en una peña valencianista y te puedo decir que con qué poco la gente se enloquece, ¿no? Con qué poco, tú lo has dicho, con qué poco la gente se vuelca, se transforma, se vuelve loca, se tira por los suelos celebrando los goles. Tú imagínate 3, 4 partidos, 6 partidos, 10 partidos así al año. Con qué poquito a la gente el Mestalla nos queda pequeño. Y bueno, y el próximo partido con el Betis.
Nos queda pequeño. No va a caber nadie. Bueno, no sé, las estadísticas, yo no soy muy amigo de las estadísticas. No, el centralismo sí le gusta. Yo tampoco. Si Ronaldo hizo una chilena que se elevó 2,50 metros, que los papelitos fueron 3.850.000, que tiraron tracas por 2 millones de euros, bueno, pero para nosotros que somos más humildes y que hablamos simplemente de fútbol, te digo que el Barcelona llevaba 31 partidos sin perder, con 30 triunfos y un empate, que hacían muchos años que el Valencia no le ganaba al Barcelona. Yo creo que, no sé si tú pensarás lo mismo, pero yo creo que el golpe definitivo, el convencimiento personal e individual de cada jugador, que se transforma después en un sentimiento colectivo dentro del campo, se logra a partir del 1-2. Sí, no, y el primer gol fue importantísimo, casi a los 44 minutos, que Richard no lo esperaba. Pero el 1-2 de Piatti, esa jugada por derecha de Barragán, que centra, la toca un poquito Paco Alcácer, y el salto que pega hacia atrás, metiendo el testarazo que mete, aparte de aguantar el ostión que le pega a Dani Alves, porque no salta con Piatti, no, y aparte le mete el cuerpo. Claro, fue un cabezazo no frontal ni de costado. Fue corriendo hacia atrás y le mete el testarazo. Que es mucho más difícil. Por eso a Valdés le pilla saliendo, porque cree que no va a rematar así de limpio, y por eso se la come. Pero yo creo que ahí en ese momento, y a pesar de que después este señor de negro o de amarillo, no sé cómo iba, que se saca un penalti no sé de dónde, sí, porque dudoso, ni los dudoso. Pero fíjate la reacción de los jugadores del Barça, que se quedaron sorprendidos. Que se iban para su campo. Claro. O sea, ni esperaban por asomo que hubiera pitado penalti, para nada. Y se quedan asombrados, se quedan perplejos. Y dice, bueno, es que ha pitado penalti. Vamos a tirarlo. Las circunstancias del partido que le da la posibilidad a Messi de hacer un gol después de no sé cuántos Sí, pero partidos. siempre pasa algo así. David. Pero llega nuestro pollo. Siempre, hombre. Llega nuestro pollito para el 2-3. Está... Y también quiero hablar un poco, porque la semana pasada hablamos de la defensa y creo que la acertamos de pleno. Acertamos de pleno. Barragán, que la duda estaban ahí. Tú querías a Pereira, yo decía Barragán. Ricardo Costa, Mathieu y Bernat, que hizo un partidazo. Bernat hizo un partidazo. En el medio encontró el lugar que lo ha encontrado el míster de Parejo, que le pone dos de estos que muerden y tratan dos perros de presa. Dos perritos de presa. Claro. Y le da libertad, claro, a Parejo. Y no le eliminas, y además es que no le quitas la frescura. Ahí está. No le quitas la frescura para que elabore. ¿Por qué? ¿Por qué llegan al primer gol? ¿Por qué llegan desde atrás? Porque roba, pero porque está jugando 10 metros por delante de Oriol Romero y de Javi Fuego. Que es la función que le pedíamos ayer nada más a Banega, claro, con muy poquito, y no lo hacía. ¿Cómo lo hace Parejo hoy? Con una calidad, con una prestancia, con una aprendizaje, como dice la gente, de querer ser el protagonista de esto. Y lo puede ser, Pareja. Y lo está consiguiendo. Y que lo va a conseguir. ¿Por qué? Porque tiene el apoyo ese que hablábamos recién. Y lo está consiguiendo, y además después porque cuenta con una técnica individual que le pone por encima de sus otros dos compañeros de línea, ¿no? Ahora, yo creo que en el disfrute no viste el error. Esto sí que a veces me molesta, ¿no? Cuando un equipo juega bien, en este caso el Valencia, y le achacan más a los errores, al público, que había muy poca gente. Eso me extrañó, en el Nou Camp, muy poca gente. El entorno parecía. El entorno es el culpable de la derrota del Barcelona, no es el Valencia. Eso me molesta, ¿no? El no reconocimiento a un equipo que jugó bien. Sobre todo el segundo tiempo, para mí fue el segundo tiempo soñado, casi perfecto. Pero ¿sabes por qué? Porque, por desgracia, además, creo que en las apuestas eso lo dicen bien claramente, ¿no? El equipo importante siempre cuando juegas en casa es en este momento, y hay que reconocerlo así, el Barcelona.
No, sí, sí, no. Y Era tiene, así. tiene para reconocerlo. Igual que todos pensábamos, y el que diga lo contrario miente, es que lo normal es que hubieras perdido en Barcelona. Lo normal. Lo normal, sí. Lo que no esperaba nadie es verse con un Valencia así, con un Valencia fuerte, con un Valencia henchido e hinchado de moral, y que le fueron saliendo las cosas de acorde a cómo iba planteando el partido y cómo se iba encontrando dentro del campo. Es que hubo un momento que el partido en la segunda parte se rompió, que el Valencia también le podían haber hecho 3 goles. También, no, los primeros 30 minutos del Barcelona se pone 1-0, se podría haber puesto 2-0 también. Ese también. equipo puede estar muy mal, Darío, pero tú sabes que ese equipo 10 ocasiones claras de gol las tiene. Las tiene. Porque la de Messi al final que te cruza con la derecha. Y la llega a tocar Alves, ¿eh? La llega a tocar Alves. Pero bueno. Pero yo me quedo a esto, no a los errores, sino que el Valencia le hace cometer esos errores al Barcelona, que no son comunes en ellos. El primer gol, Richard, acordate el primer gol, una pelota que gana Parejo casi en la mitad de la cancha. Trasladó el balón 30 metros, le abre a Fegulín. Pero Darío, ¿tú sabes por qué? Yo sé dónde creo que vas a acabar. Y es que el Barça en casa, con un campo así, arriesgan muchísimo en defensa. Y no tienen gente rápida, porque Mascherano sí, aún, pero Piqué. No, Piqué es una cosa. Tú sabes qué grande se hace ese campo. Sí, sí, sí. O sea, se te hace muy pequeño cuando atacas, pero cuando defiendes se te hace enorme el campo. Porque te ves venir uno de cara y dices, es que esto es enorme. ¿Y dónde está mi compañero? Aquí no está. Y el otro tampoco está, me la tengo que jugar con él. Y ahí es donde fueron decisivos. Porque, por ejemplo, en el gol, sí, el que tú decías. Sí, sí, sí. En el de Parejo, pero es que en el tercero es igual, en el de nuestro pollo. Ahí me quiero parar Claro. un poquito. El último minutito, los 2 minutos antes que vayamos al corte, quiero hablar de Alcázar. El tercer gol espectacular. Ese es el movimiento que a veces hablamos, aquí hemos hablado, ¿no? Hemos hablado de los movimientos que a lo mejor, no sé, la gente no lo ve, el hincha que está aferrado porque sale con el número 9 y tiene obligaciones de hacer gol. Y que mira al que lleva el balón, no al que lo pide. Claro, ahí está. Entonces creo que es mérito de ese jugador solo, ¿eh? El mérito primero del técnico que lo sigue confiando en él, y después mérito exclusivamente de ese jugador. Pues, fue un golazo. Pues y otro error tremendo, Zamora de Piqué. Igual, le gana porque amaga ir adentro y vuelve a la jugada y la agarra como de esa que agarra muy poca, que van adentro, porque la agarra con la canilla, la agarra con esto, la agarra con aquello. No, o piensa... o esta, ¿no? O piensa que a lo mejor, incluso estando donde estaba y a tan pocos metros de la portería, que incluso la va a querer controlar. Pero es que Paco lo hace muy bien. Como le viene... Fenomenal. Le mete y se la mete a la derecha de Valdés, que se queda sorprendido, como bien decir, bueno, pero este niño, ¿cómo me ha metido este gol? Es difícil el remate, ¿eh? Tú lo sabes, es difícil. Cómo te viene el balón. Es muy difícil, es difícil. Pero bueno, pero ahí está, nos vamos a volver a ilusionar. Pero ahí está, Richard. Ahí está el niño, poquito a poquito. Ahí está. 4 valencianos en el equipo, ¿eh? 4 del Mestalla. 4 del Mestalla en el equipo, o sea, nos vamos a seguir ilusionando. Y me voy a quedar con unas palabras de Pizzi, la ambición. Este equipo tiene que tener ambición, que es lo que va a transmitir. Y agresividad. Agresividad, ambición, honestidad. Richard tiene que tener honestidad para colaborar como en los primeros partidos. El Atlético de Madrid acá debe. Pues mira, yo no quiero ni pensar en lo que piensa todo el mundo, si esto va a ser flor de un día, si van a ser los mismos el próximo partido con el Betis que los que jugaron en Barcelona. Tú sabes, todos sabemos que no hay ningún partido, no te sale ningún partido igual que al otro. No. Que va a ser totalmente diferente, pero yo no voy ni a hablar de eso, fíjate. Yo les voy a dejar que hablen ellos, porque yo lo que creo que hay que hacer es dejarles que hablen ellos, que se sientan a gusto en el campo. Fenomenal. Y ahora más que nunca, yo ya he visto a algunos sonreír jugando. Qué lindo. Son detalles muy importantes esos. Bueno, podríamos seguir hablando del Valencia, ¿no? Bueno. Porque hizo un partidazo, pero en 2 segunditos vamos a tocar a los otros valencianos que han tenido una semana muy buena, ¿eh? Ya volvemos.